Estás escuchando Identidades. Hablamos de género en un día de miércoles por la Vecindad Radio. Bien, y en el último programa del año, que la verdad que nos tiene como nerviosos, Sí. o al menos, particularmente, tenemos un resumen de algunos de los momentos de ambos bloques, tanto géneros e identidades como creando puentes, y las temáticas de nuestros invitados. Para esto vamos a arrancar con un audio donde comenzamos con una entrevista al inicio para introducir en el tema de género e identidades con María Inés Alvarado, quien luego de la primera experiencia se sumó a nuestro espacio como columnista especial invitada. Con ella llegamos a hablar del 3J, también abrimos el debate al uso del lenguaje inclusivo, el uso de la E, de la X, las formas del lenguaje. Luego tuvimos la entrevista con Lenny Cáceres, recordamos el primer femicidio mediático de Alicia Muñiz en manos del exboxeador Carlos Monzón y toda su historia. Retomaremos también el femicidio de Wanda Tadei en manos del ex baterista de Callejeros, quien cumple el día de hoy prisión perpetua. Seguramente se van a acordar también de esa sección donde retomamos también el femicidio de Analía Barrio Nuevo, madre de Brisa, quien luego le daría el nombre a la ley que asigna esa reparación histórica a los menores de edad que quedan huérfanos luego del femicidio de la madre y el encarcelamiento del padre por esto. Su padre es Iván Adalberto Rodríguez, que también fue condenado a la pena máxima por el femicidio. Les vamos a contar también cómo se vivió o cómo se va a vivir en realidad, cómo se vive en Qatar y cómo se va a vivir el Mundial, las prohibiciones, de lo que no se habla. Esto todo de cara al Mundial masculino de fútbol. Esperamos que les guste. Géneros e identidades. Otro día de miércoles. Cortamos la semana entonces con la licenciada María Inés Alvarado. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Noé, hola, Marian. Bien, bien. Tratando de poner en palabras lo que fue la marcha del viernes, la marcha del Ni Una Menos. Cumplen 7 años de la primera marcha, una marcha que se registró justamente el 3 de junio con un grupo de mujeres, representantes de distintos movimientos cansadas, hastiadas de la violencia machista que se lleva miles de mujeres todos los años. La falta de oportunidades, la falta de igualdad de condiciones, las violencias que sufrimos a diario, que se haga efectiva la aplicación de la ley de educación sexual integral, de la ESI, que está sancionada desde el año 2006 y que viene siendo tan discutida, tan peleada en las instituciones educativas. Trabajar el tema de la ley integral trans, de que las personas transexuales, transgénero, travestis puedan ser insertadas tanto en los ámbitos formales de educación como en los espacios laborales. La aplicación de la ley Micaela como herramienta fundamental para transformar específicamente los ámbitos de trabajo, los ámbitos públicos. Desde hace mucho tiempo venimos reclamando que paren de matarnos, ¿no? Que es el eslogan principal que tiene Ni Una Menos. El censo es una estructura, ¿no es cierto? O sea, planteaba una cantidad de preguntas en función de lo que para el Estado es importante para generar políticas públicas. Se piensa justamente qué es lo que está pasando a nivel institucional con la mirada de género. Preguntarle a una persona cuál es su identidad autopercibida puede llegar a ayudar a mejorar la situación de las personas trans, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el panorama de educación y salud principalmente. Desde ese punto de vista no me parece mal, pero sí, también es cierto que las categorías que se utilizaron para el censo fueron muy breves. No todas las personas pudieron encontrar la opción ideal para rotularse. Hoy recordaremos el femicidio de Wanda Tadei. A 12 años fue un caso bisagra sobre la violencia de género. En 2010, el femicidio de Wanda Tadei a manos del músico Eduardo Vázquez se convirtió en un símbolo de la violencia de género en el país debido a las historias personales de los protagonistas y a la crudeza de los hechos. El caso caló hondo en la sociedad y hasta llegó a marcar un hito en materia legal, ya que en 2013 fue condenado a prisión perpetua el femicidio de Wanda. A pesar del dolor, la muerte de Wanda fue el inicio de un largo proceso judicial para su familia.
La figura de emoción violenta como atenuante quedó en el centro del debate. En rigor, a finales de 2012 se aprobó la Ley 26.791 para establecer una pena de prisión perpetua a quien matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediando violencia de género, y a quien cometa un asesinato por placer, codicia, odio racial, religioso o de género. Recordaremos el femicidio de Dayana Barrionuevo en diciembre de 2014, en manos de Iván Adalberto Rodríguez, quien fue condenado a la pena máxima de cadena perpetua. Por el femicidio, Iván Adalberto Rodríguez fue condenado a prisión perpetua. El caso se tornó emblemático, porque ¿cómo se podía reparar a los llamados niños huérfanos del femicidio? Diferentes personas hicieron y acompañaron a esa familia para poder conseguir esa ayuda económica que necesitaban. Entre ellos también estuvo la ONG La Casa del Encuentro, que redactaron un texto al que denominaron la Ley Brisa, en honor a la hija menor de Dayana. En la ley se reclamaba que se garantizara una reparación económica equivalente a una jubilación mínima, para que las víctimas colaterales de los femicidios pudieran estar cubiertos hasta sus 21 años. Por unanimidad, los diputados finalmente la convirtieron en ley nacional el 4 de julio de 2018. La Casa del Encuentro redactó un texto al que denominaron Ley Brisa, en honor a la pequeña. Reclamaban a través de esta ley que se garantizara una reparación económica equivalente a una jubilación mínima para las víctimas colaterales de los femicidios hasta sus 21 años. Entonces, la Ley Brisa permitió una reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género y reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener esta cobertura de salud. La ley es la 27.452, sancionada el 4 de julio de 2018. Tendremos un especial sobre Qatar, el rol de la mujer y disidencias, sus leyes y prohibiciones actuales de cara al mundial que comienza en noviembre. Qatar es una nación que en su mayoría es musulmana y muy conservadora. Por eso, quienes planeen viajar al evento deportivo de la FIFA deben ser conscientes de un código de vestimenta que está compuesto por reglas para los visitantes y van a tener que acatarlo para poder evitar algunos problemas. En la sección invitamos a conocer las normas y las leyes que rigen en Qatar, sede del próximo Mundial de Fútbol Masculino. También invitamos a que cuando miren un partido, si bien es lógico que sea en el marco deportivo y alienten a su equipo de fútbol, también pueden observar las diferencias y dificultades que tendrían otros colectivos que quisieran participar del evento, como podría ser el caso de mujeres y disidencias, pero principalmente quienes no sean hombres que están dentro de la heteronorma. Intentamos brindar información sobre lo que se conoce de Qatar y esperamos que su mirada no olvide que se seleccionó como sede del Mundial de Fútbol Masculino un país que vulnera no solo los derechos de igualdad de género, y que además de vulnerarlos, serían gravemente sancionados en caso de expresarse, como lo podrían hacer cualquier persona que asista al evento. El Mundial, sin lugar a dudas, es una oportunidad para poner en foco lo que sucede en los países con estos grados de violencia, de desigualdad y de convivencia con una legislación que se utiliza para sancionar al resto. El recorrido que realizamos no es aleatorio. Estamos recuperando femicidios que fueron un antes y un después, no solo en los medios, sino que empujaron cambios en la legislación de nuestro país, que nos hacen recordarlos y poder darles difusión para su conocimiento y análisis.